Muy buenas, colchoneros y amantes del buen fútbol. Hoy traemos un análisis diferente, con humor del bueno, pero sin perder el rigor, sobre el plan B del Atlético de Madrid a Enzo Millot, y sí, estamos hablando de Kangin Lee. Un perfil que no solo intriga, sino que podría encajar mejor de lo que muchos imaginan. Antes de entrar en materia, ya sabes. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, que aquí desmenuzamos la actualidad del Atleti con pasión, criterio y alguna que otra broma, con respeto, Dale like si eres de los que cree que un zurdo con clase siempre merece minutos. Y por supuesto, comenta abajo qué te parecería ver al coreano vestido de rojiblanco. Vamos con ello. Cuando el Atlético de Madrid puso sus ojos en Enzo Millot, lo hizo con la misma intensidad con la que Simeone observa una transición mal ejecutada en defensa, con obsesión, ceño fruncido y probablemente alguna frase cargada de pasión argentina que no se puede reproducir en horario infantil. El centrocampista del Stuttgart se convirtió en objeto de deseo rojiblanco tras una temporada de notable regularidad en la Bundesliga. Enzo no solo demostró calidad técnica y visión de juego, sino también ese toque de insolencia futbolística que tanto gusta en la grada del Metropolitano. Pero claro, como en toda historia de amor, alguien tenía que complicarlo. En este caso, el obstáculo no fue un exceloso ni un club rival con más chequera, aunque el Chelsea seguro habría levantado la mano si hubiera sabido que había alguien interesante en el mercado, sino algo tan sencillo como los plazos y las condiciones. El Stuttgart, como buen club alemán, quería eficiencia alemana en el pago. Nada de pagar en cómodas cuotas hasta el 2087. Nada de jugadores en parte del trato con cláusulas que suenan a trabalenguas. Dinero, y a ser posible, bastante. Y el Atleti, bueno, el Atleti es como ese amigo que quiere hacerte bizum pero solo si es desde la app antigua del banco, y después de preguntar si lo puede pagar en 3 veces. El tiempo pasaba, el Stuttgart miraba su reloj y el Atlético sus cuentas, y en algún punto entre la tercera reunión con los representantes y la segunda videollamada donde el wifi falló, alguien dentro del club madrileño dijo esas palabras mágicas: ¿y si miramos un plan B? Ahí es donde entra Kangin Lee. A ver, si uno está buscando un perfil como el de Enzo Millot, no puede simplemente ir a una tienda de fútbol y decir: deme un mediapunta creativo, zurdo, con buena conducción, que entienda los espacios y que sepa cómo sobrevivir a una presión en bloque medio sin sudar como si estuviera en agosto en Sevilla. Pero si existe una alternativa que se le acerca, no igual, porque las comparaciones son odiosas, pero tampoco completamente distinta, esa podría ser Kangin Lee, el coreano que conquistó Son Moix y que ahora intenta hacerse hueco en el siempre volátil Paris Saint-Germain. Kangin Lee no es nuevo para el fútbol español. De hecho, más de un aficionado atlético todavía recuerda sus primeras carreras con el Valencia, esa sensación de este niño la va a romper, y también ese curioso don de meterse en problemas con entrenadores por razones que uno no termina de entender, pero que probablemente tengan que ver con el hecho de que es demasiado técnico para un equipo que en ese momento defendía con 8. Luego llegó el Mallorca, donde Kangin encontró un espacio más adecuado para desplegar su fútbol, y donde Luis García Plaza primero, y Javier Aguirre después, entendieron que ese chaval que parecía frágil físicamente tenía un látigo en la zurda y un GPS en la cabeza. Su fichaje por el PSG fue, como casi todo lo que hace el PSG, un poco inesperado. Uno pensaba que después de Messi, Neymar y Mbappé, el siguiente sería algún prodigio brasileño de 17 años con nombre de animador infantil. Pero no. Apareció Kangin, como quien se cuela en una fiesta llena de gente famosa y logra robar cámara sin gritar. Su rol en el PSG ha sido, digamos, fluctuante. A veces titular, a veces revulsivo, y otras veces, bueno, en el banquillo, pero siempre con esa sensación de que si le das el balón, pasan cosas. Algunas buenas, otras mejores. Es el tipo de jugador que no necesita hacer rabonas para llamar la atención. Le basta con entender el juego, asociarse con elegancia, y dar ese pase entre líneas que deja al lateral contrario preguntándose si no estaría mejor vendiendo bocatas en la grada. Entonces, ¿por qué el Atlético de Madrid lo considera un plan B? Para entender eso, hay que entender primero que busca el Atleti. Y no es solo jugadores que corran como si los persiguiera Simeone con una escoba. El Atlético quiere evolucionar. Ya no es el equipo de 2014 que se encerraba en su área como un gato asustado y salía al contraataque con la elegancia de un ladrón de guante blanco. Ahora busca dominar más el balón, tener alternativas en ataque y, sobre todo, sumar perfiles que no repitan lo que ya tiene. Porque si por algo se ha caracterizado el Atleti en los últimos años es por tener muchos jugadores que hacen lo mismo: correr, morder, pelear y dejar que Griezmann piense. No está mal, pero no es suficiente. Enzo Millot encajaba como ese mediapunta con pausa,
con capacidad para asociarse por dentro, y con esa virtud de desaparecer entre líneas como un ninja con botas puma. Pero si no puede venir, Kangin Lee no es un parche. Es otra cosa. Algo diferente. Y eso, en un equipo que ha pecado de previsible en muchos partidos, puede ser oro puro. Kangin no solo tiene técnica. Tiene personalidad. Ha jugado en ambientes hostiles, ha sido titular en una selección coreana que se toma el fútbol como si cada partido fuera una batalla por el honor familiar, y además ha demostrado que no le tiembla el pulso para coger el balón en momentos tensos. Además, su pegada a balón parado es como esa alarma de coche que suena en mitad de la noche, molesta, pero inevitable. El Atleti, que lleva años intentando que alguien lance una falta sin mandarla al Wanda de Leganés, podría encontrar en él un arma escondida. Pero claro, todo esto suena bonito sobre el papel. Luego viene la parte en la que uno se pregunta, ¿encaja Kangin Lee en el sistema de Simeone? ¿Podrá sobrevivir a los entrenamientos donde se suda sangre y los randows tienen la intensidad de una final del Mundial? Bueno, ahí es donde empieza el debate, y también donde entran las risas. Imaginen a Kangin llegando al Cerro del Espino, saludando educadamente, haciendo toques con el balón mientras le sonríe al sol, y de repente, ¡pam!, se cruza con el preparador físico, que le da una tabla de ejercicios con más repeticiones que una playlist de reggaetón en verano. ¿Y ese fondo físico? ¿Y esas transiciones defensivas? ¿Y el marcaje hombre a hombre? El coreano lo va a aprender, no hay duda, pero que alguien le avise de que aquí no se viene a hacer turismo futbolístico. La buena noticia es que Kangin no es ajeno al sacrificio. Puede que no tenga el cuerpo de un tanque, pero ya ha demostrado que sabe sufrir. Y si algo ha conseguido Simeone con el paso de los años, es hacer que tipos creativos se conviertan en soldados sin perder su magia. Pregunten a Lemar, que pasó de ser un extremo de feria a un interior disciplinado. O a Koke, que ahora juega de pivote, de interior, de lateral y de líder espiritual en los descansos. Lo que sí es cierto es que la llegada de Kangin Lee daría al Atlético algo de lo que ha carecido en muchas fases, imprevisibilidad. Y no de esa imprevisibilidad tipo veremos si hoy defendemos bien o no, sino la imprevisibilidad buena, la de no sabe si este pase va a ir al espacio o al pie, la de los jugadores que piensan antes que los demás y te ganan el partido en una jugada. Además, seamos honestos, la afición del Atleti no es tonta. Le gustan los jugadores que sudan, pero también sabe reconocer el talento. Y si ese talento viene envuelto en una sonrisa amable y un perfil asiático que abre puertas de marketing en todo el mundo, pues tampoco estorba, ¿no? Porque sí, lo del marketing también cuenta. No todo es fútbol. En un mundo donde los clubes pelean por tener fans en Tailandia, Japón, Corea del Sur o Marte si se pudiera, fichar a Kangin Lee puede ser un movimiento tan estratégico fuera del campo como dentro. El Atleti ya tiene una imagen internacional sólida, pero con Kangin entraría de lleno en un mercado que se despierta a las 5 de la mañana para ver partidos y que compra camisetas como si fueran entradas para un concierto de K-pop. ¿Será fácil traerlo del PSG? No. No estamos hablando de un equipo que necesite vender para cuadrar cuentas. Pero el coreano no es intocable. Y si el club francés sigue acumulando nombres sin tener muy claro qué hacer con ellos, una oferta razonable y un proyecto atractivo puede hacerle pensar. Más aún si el propio Kangin ve que en París va a tener que competir con media plantilla de cromos de FIFA, mientras que en el Atleti tendría más opciones de brillar, siempre que no le moleste defender un poquito más. Así que ahí está el panorama. El Atlético, con su mirada puesta primero en Enzo Millot, ahora tanteando alternativas, y Kangin Lee como una opción real, diferente, y que podría sorprender tanto a sus rivales como a sus propios compañeros. Porque si algo tiene el fútbol, es esa capacidad de reinventarse cuando todo parece perdido. A veces el plan A no se da. Pero el plan B, si se piensa bien, puede acabar siendo incluso mejor. Y quién sabe, quizá dentro de un año, cuando estemos analizando la temporada del Atleti, estemos hablando del zurdo coreano que revolucionó el mediocampo y que se ganó el cariño del Cholo a base de asistencias, presión alta y algún que otro mate coreano después del entrenamiento. Porque si algo hemos aprendido en el fútbol moderno, es que los planes B no siempre son segundas opciones. A veces son solo caminos distintos, que llevan al mismo destino. O incluso a uno mejor. Y es que, si uno se detiene a mirar con lupa lo que puede ofrecer Kangin Lee en el ecosistema táctico del Atlético, empieza a descubrir pequeñas joyas escondidas en su fútbol. No es solo un mediapunta al uso. No es ese típico 10 que flota entre líneas esperando que le lleguen balones para repartir con parsimonia. Kangin tiene algo más, una versatilidad camuflada. Es capaz de actuar como interior, metiéndose por dentro en una línea de 3, donde su lectura de juego destaca más que sus highlights. Puede girar sobre sí mismo en medio metro de espacio y salir limpio,
con el balón pegado al pie como si estuviera protegido por un hechizo de Hogwarts. Puede arrancar desde banda izquierda, perfilado hacia adentro, como le gustaba en el Mallorca, donde con Aguirre pulió una versión más combativa de su juego, menos barroca, más vertical. A Simeone le podría interesar mucho esta faceta, un jugador que parta desde una banda, pero que no se quede allí pegado como si el césped tuviera velcro. Canguín es un falso extremo por naturaleza, de esos que dan amplitud solo para romperla con un cambio de dirección que desordena a la defensa rival como una lavadora desequilibrada. Y en un equipo como el Atleti, que ha sufrido por momentos al tener que improvisar creadores desde los costados, véase el caso de Marcos Llorente jugando en todas las posiciones salvo utillero. Tener a alguien que se mueva con lógica por esos carriles podría ser un pequeño oasis técnico. Otro detalle no menor, la zurda. ¡Ay, la zurda! Esa zurda que se enrosca como hilo de espiral, que saca centros tensos con la precisión de un cirujano, y que le pega desde fuera del área sin necesidad de cargar el disparo como si fuera un cañón de artillería. Es una zurda educada en la escuela del pase fino, pero con carácter cuando hay que soltar un latigazo seco. El Atlético, históricamente más vinculado a jugadores de empuje que de filigrana, ha encontrado en los últimos años un equilibrio necesario con piezas que ofrecen pausa y técnica. Y ahí es donde Canguín podría sumar como parte del engranaje, sin estorbar, pero destacando. Además, es un jugador que no necesita del caos para ser útil. Y esto es más importante de lo que parece. Muchos futbolistas rinden mejor cuando el partido se convierte en un correcalles, cuando la pelota va de un lado a otro como en una partida de pinball. Canguín, en cambio, se crece en contextos más controlados. Es como ese chef que cocina igual de bien con una cocina industrial o con un hornillo de camping. Le das 3 toques, una pared corta, y te construye una jugada que huele a gol. Esa capacidad de gestionar la posesión, de pausar cuando todos corren, de cambiar el ritmo con una simple pisada, le da al Atlético algo que muchas veces le falta: timín. El bendito cuando, tan difícil de enseñar, tan natural en jugadores especiales. Y en el apartado de lo intangible, ese que no se mide con estadísticas pero se siente al verlo jugar, Canguín tiene algo que se percibe aunque no se defina: carácter competitivo sin estridencias. No es de los que gritan, no es de los que empujan o señalan al compañero. Pero tampoco se esconde. Es de los que piden el balón cuando el rival aprieta, de los que levantan la cabeza incluso cuando el partido está cuesta arriba. Y eso, en un vestuario como el del Atlético, donde la meritocracia se gana entrenando como si cada sesión fuera una eliminatoria de Champions, puede abrir muchas puertas. Claro, no todo es perfecto. También tiene cosas por mejorar. Su físico, aunque resistente, no es intimidante. No va a ganar duelos aéreos ni va a frenar a extremos con una entrada a lo Godín. Y defensivamente, por muy aplicado que sea, no es un perro de presa. No va a morder tobillos ni presionar con ojos inyectados en sangre. Pero ahí es donde entra el sistema. Simeone ha construido equipos que tapan carencias individuales con organización coral. Si Canguín aprende los automatismos, si entiende los tiempos de presión y repliegue, puede convertirse en un jugador funcional sin dejar de ser diferente. Y ojo, que cuando hablamos de fútbol moderno, el funcional pero diferente es una especie en peligro de extinción. Cada vez más, los jugadores parecen copias unos de otros, entrenados para cumplir, para no fallar, para ser eficientemente olvidables. Canguín no. Canguín es de esos que te acuerdas. Para bien o para mal. Porque intenta cosas. Porque arriesga un pase que otros no ven. Porque se mete en un lío en el borde del área, sale de él y te deja con la boca abierta. Y eso, aunque suene cursi, también vale en un equipo que aspira a volver a pelear cara a cara con los gigantes de Europa. Además, su edad es un factor a favor. Con solo 24 años, Canguín está en esa fase deliciosa donde el jugador ya ha dejado atrás la adolescencia futbolística, aquella en la que todo se mide en promesas pero aún no ha entrado en la rutina del veterano que ya no explora nuevas zonas del campo. Está en su punto justo, joven, pero con kilómetros. Y esa combinación, en el contexto adecuado, puede explotar. Entonces, mientras el Atlético sigue barajando alternativas, mientras las reuniones de despacho se llenan de nombres, cláusulas y llamadas cruzadas entre agentes que juran tener la operación encarrilada, en algún punto del cuaderno de planificación de Andrea Berta, el nombre de Canguín Lee permanece subrayado. No con el rojo definitivo, quizás. No con el marcador fosforescente de los fichajes urgentes. Pero sí con ese bolígrafo de tinta firme que se usa para escribir ideas que merecen más de una conversación. Porque si algo entiende bien el Atlético de Madrid, desde que Simeone cogió el timón hace más de una década, es que las soluciones no siempre vienen por el camino obvio. A veces hay que mirar más allá de la primera opción.
A veces hay que pensar como pensaba el Cholo cuando vio a Griezmann por primera vez y dijo, ese no es un delantero, pero lo voy a convertir en uno. Y lo convirtió. Kangin Lee, en ese sentido, puede ser moldeado. No para que deje de ser quien es, sino para que potencie lo que ya tiene. Porque el talento no se domestica. Se canaliza. Y en un equipo que ha hecho de la intensidad su identidad, contar con un jugador que aporte control sin restar energía puede ser justo lo que faltaba. Así que mientras el Stuttgart sigue esperando una oferta concreta por Millot y mientras en París nadie tiene claro si Kangin será parte del futuro o simple pieza de rotación, en el Metropolitano hay quienes analizan vídeos, comparan estadísticas y visualizan esquemas con una incógnita que cada día suena menos lejana. ¿Y si el plan B termina siendo el verdadero acierto? A veces, lo mejor de una jugada no es el pase filtrado ni el regate vistoso. Es la lectura previa, la visión de que algo puede funcionar antes de que todos lo vean. Eso, precisamente eso, es lo que convierte una decisión táctica en una obra maestra. Y quizás, solo quizás, Kangin Lee es esa jugada que el Atleti está empezando a leer con atención. Una jugada que, para entenderla bien, exige más que mirar el resumen de YouTube con musiquita épica de fondo. Requiere pausa. Análisis. Esa misma pausa que él ofrece sobre el campo, cuando frena en seco, levanta la cabeza y elige la opción correcta mientras todos los demás corren como si se les quemara la tostada. Porque el fútbol, ese que se decide en los pequeños márgenes, necesita más jugadores que piensen. Y Kangin piensa. A veces demasiado, dirán los más fanáticos del pase a la olla, pero ¿no es eso lo que le falta a veces al Atleti cuando se queda sin ideas en tres cuartos? Por ejemplo, en ese tipo de partidos espesos donde no hay espacios, donde los rivales se encierran como si estuvieran protegiendo el último trozo de tarta, es cuando la creatividad toma más valor. Ahí es donde Kangin puede agitar la coctelera. No con bicicletas inútiles ni con sombreros sin sentido, sino con ese cambio de ritmo justo, ese control orientado que rompe una línea, esa pared rápida que libera al lateral en ventaja. Esos pequeños detalles que no llenan portadas, pero que abren defensas. En el Atlético, acostumbrado a buscar el espacio por insistencia más que por imaginación, esto sería un respiro táctico. Y visual, ¿para qué negarlo? También hay que hablar de su perfil psicológico, porque a veces, en el fútbol de élite, no basta con tener técnica. Hay que tener temple. Y si algo ha demostrado Kangin es que, pese a haber cargado con expectativas desde que era un adolescente en Valencia, nunca ha explotado, ni se ha desinflado. Al contrario. Ha crecido. Silenciosamente, sin campañas de marketing desproporcionadas, sin declaraciones altisonantes. Ha pasado por banquillos, por entrenadores con sistemas hostiles a su juego, por selecciones con jerarquías rígidas y por clubes donde era el plan C del plan B, y aún así, sigue ahí. Eso, para cualquier club, pero especialmente para el Atleti, es una carta de presentación más potente que cualquier regate en el córner. Además, hay un componente cultural que no debe pasarse por alto. La profesionalidad del jugador asiático, su mentalidad de esfuerzo constante y respeto por el trabajo, encaja con esa filosofía cholista del partido a partido que ya parece grabada en piedra. Kangin no es un perfil mediático descontrolado. No va a generar problemas de vestuario, ni a exigir un estatus inmediato de estrella. De hecho, parece más del tipo que prefiere ganárselo a base de rendimiento silencioso. Y eso, en un equipo que valora tanto el compromiso como el talento, es un valor diferencial. Otro aspecto interesante que se cuece en las entrañas del cuerpo técnico es su capacidad para jugar entre líneas. A veces, cuando el Atleti se instala en campo contrario y empieza a mover la pelota de lado a lado como si estuviera tratando de hipnotizar al rival, se echa en falta un jugador que se ofrezca entre los mediocentros rivales, no solo por delante de ellos. Kangin es de los que tiene la inteligencia posicional para hacerlo. Sabe cuándo aparecer ahí, sabe recibir girado, y lo más importante, no se asusta. Porque hay jugadores que piden el balón solo cuando están solos, y luego está Kangin, que lo pide cuando está marcado porque confía en su primer control como otros confían en el VAR, aunque con más motivos, seamos sinceros. Y hablando de balón parado, volvamos a eso, que no es ningún detalle menor. Las faltas laterales, los saques de esquina, los tiros directos, todo ese catálogo que últimamente el Atlético ejecuta con más voluntad que precisión, podría recibir una mejora notable con un zurdo como Kangin. No estamos hablando de uno que lo intenta, sino de alguien que ha demostrado en más de un club que pone la pelota donde quiere. Y en un equipo donde Jiménez, Bitzel, Savic o incluso Morata viven del cabezazo, un buen centrador es como un mago en un espectáculo sin trucos. Hace que todo tenga sentido. En lo táctico, otra carta interesante que puede poner sobre la mesa es su compatibilidad con Griezmann.
Porque si el Atleti tiene un solo entorno al cual gira todo el sistema ofensivo, ese es Antoine. La cuestión es, ¿puede Kangin jugar junto a él sin pisarse? Y la respuesta, al menos desde el punto de vista teórico, es sí. Porque mientras Griezmann tiende a retroceder, a aparecer en zonas de creación más retrasadas, Kangin puede ocupar los espacios intermedios, atacar el intervalo entre central y lateral, llegar al área desde segunda línea, o simplemente arrastrar marcas con su movilidad. No se trata de tener dos cerebros en conflicto, sino de dos hemisferios sincronizados. Pero no es solo con Griezmann con quien puede funcionar. También encajaría en un tridente con extremos más verticales, como Lino o Riquelme, haciendo de enlace, aprovechando el desborde de los demás para entrar en el área con ese movimiento silencioso que tanto desespera a los centrales. Y con mediocentros más posicionales como Koke o De Paul. Más aún, le liberarían defensivamente para que pudiera centrarse en lo que mejor hace, ofrecer líneas de pase y darle lógica al ataque. Claro que, para que todo esto funcione, el cuerpo técnico tendría que ajustar ciertas cosas. Quizá cambiar la altura de la presión en algunos tramos, o permitirle ciertos márgenes en fase defensiva. No se trata de darle barra libre, sino de entender que no todos los jugadores valen para todo. Kangin no va a perseguir laterales rivales hasta el banderín de córner como si su carrera dependiera de ello, pero sí puede compensar con recuperación tras pérdida, con anticipación y con orden posicional. Y eso, para Simeone, puede ser más valioso que un sprint innecesario. Otra cosa que puede funcionar a favor del coreano es la sinergia con la afición. Porque aunque es cierto que los hinchas del Atleti valoran el sacrificio por encima de todo, también tienen un paladar mucho más fino de lo que se suele decir. Saben apreciar al jugador que ofrece algo distinto. Lo hicieron con Arda Turán, lo han hecho con Carrasco, lo siguen haciendo con Griezmann. No hace falta ser un tractor. Hace falta ser valiente. Tener intención. Si Kangin llega y muestra compromiso, si se le ve con ganas de ser parte del grupo, de dejar su sello, no tardará mucho en escuchar su nombre coreado desde el fondo sur. Porque si hay algo que el Metropolitano sabe, es detectar a los que juegan con el corazón. Así, entre datos tácticos, perfiles psicológicos y pequeñas perlas técnicas que adornan su juego, la figura de Kangin Lee empieza a ganar cuerpo. Ya no es solo un plan B que suena bien. Es una posibilidad real y lógica. Una carta distinta que puede romper la monotonía del guión habitual. El tipo de jugador que hace que los partidos se vean con la sensación de que algo inesperado puede pasar. Y eso, en el fútbol actual, tan planificado y previsible, vale oro. Porque al final, el talento no se mide solo por cuántas veces tocas el balón. Se mide por lo que pasa cuando lo tocas. Y con Kangin Lee, pasan cosas. Y ahí lo tenéis, Kangin Lee, ese plan B que quizás no suena tan galáctico como otros nombres, pero que podría ser justo lo que necesita el Atlético de Madrid. Un perfil diferente, un talento infravalorado y una pieza que, bien encajada, podría darle al Cholo una nueva arma para competir en todos los frentes. Si te ha gustado el análisis, ya sabes. Deja tu like. Suscríbete. Y comparte este vídeo con ese amigo que aún cree que todos los mediapuntas asiáticos son como Nakamura en el PES 2006. Nos vemos en el próximo vídeo, con más fútbol, más Atleti y más razones para creer que los buenos fichajes no siempre llevan luces de neón. Un abrazo rojiblanco, y a seguir soñando.